Muy bien, hermanos, esta mañana voy a tratar de predicar poco más calmado y tratar de ayudar que dure mi garganta en esta mañana, mi voz en este día. Pero estamos viendo ahora de la fe salvadora. Y cuando pensamos en la historia y luego también la escena de esa historia ese día, vemos ahora a Jericó. Ya están entrando en la tierra prometida. El mapa es que está atrás de mí. Vemos como ellos de Abel Sittim estuvieron cruzando el río Jordán y luego entrando a lo que es Jericó, y luego también más adelante vemos también ahí. Por eso están viendo esta mañana de esa ciudad. Están preparándose para reclamar la tierra que pertenecía a Israel. Esa ciudad es conocida de dos cosas muy importantes. Número uno, es conocida como la ciudad más antigua de este mundo. Cuando hablamos de la ciudad más antigua, Jericó es la que es considerada más antigua. También es la ciudad más baja en la elevación en todo el mundo. Se está pegado allí al mar Muerto, que es el lugar más bajo en nuestro planeta también. Pues en la tierra más bajo, vemos también de su tiempo más antiguo. También vemos acerca de Rahab. Ella ahora también vivía en esa ciudad que estuvo fortalecida bien fuerte, y en esos muros que vemos ahí también fue en donde Rahab vivía. Y por eso cuando vemos esa ciudad bien fortalecida con muros y más que uno para defenderse de los ataques de afuera, fue una ciudad algo difícil. Y cuando Josué estuvo planeando, recordamos que 40 años anteriormente no querían entrar viendo esta ciudad tan fuerte y con tanta defensa. Pero vemos que con Josué, él estuvo preparado para entrar allí. Vemos aquí en el versículo número 15 de nuestro texto. Dice: entonces ella los hizo descender de una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Muros tan gruesos que hasta eran casas adentro de esos muros. Por eso estamos viendo ese lugar. Cuando pensamos en la fe salvadora, cuando recordamos un poco de esta mujer, una de las menos de la sociedad, que va a pensar como la salvación llegando a ella. Ella fue conocida, todos sabían quién era y qué hacía ella. Y por eso cuando vemos a ella como la ramera, vemos que la fe salvadora, en Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En esta mañana, cuando hablamos de la fe que necesitamos, la fe viene de lo que nosotros escuchamos, y lo que escuchamos es la palabra de Dios. Según Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Tenemos una cita aquí en nuestras notas que dice de ese Warren Wiersbe. Dice: la conversión de Rahab fue verdaderamente un acto de la gracia de Dios. Como los ciudadanos de Canaán, Rahab estaba bajo condenación y destinada a morir. Dios ordenó a los judíos que los destruyeran por completo y no les mostraran misericordia. Y lo vimos en Lucas y Deuteronomio 7:1-3. Rahab era una gentil, fuera del pacto de las misericordias mostrada a Israel. Ella no merecía ser salva, pero Dios tuvo misericordia de ella. Si alguna vez un pecador experimentó, Efesios 2:1-10, fue Rahab. Cuando hablamos de Rahab y recordamos ellos que vivían en esa tierra, muchas veces la gente piensa: pues, ¿por qué era necesario matarles? En realidad no fue necesario matarlos.
Ellos tuvieron la opción de dejar la tierra que no les pertenecía. Hay que recordar que Abraham había entrado en la tierra y él había establecido su lugar allí, y lo con Isaac y los descendientes allí. Por eso cuando ellos entraron, tomaron lo que no era de ellos, sino que ya fue dado por Dios a Israel. Y ahora están simplemente volviendo a tomar lo que es de ellos. Hoy en día hay muchos que no entienden bien las guerras que están pasando en el Medio Oriente. Cuando vemos a Israel defendiéndose, Israel está tratando de simplemente mantener lo que Dios les había dado hace tantos años, desde Abraham hasta hoy en día. Es tierra de Israel, era de ellos, pertenecía a ellos. Por eso vemos ahora están llegando. Pero cuando vemos a Rahab, es una de las mejores ejemplos de lo que la salvación puede hacer en la vida de una persona y lo que vemos en toda la vida. Es un ejemplo. Y cuando vemos ahora la pena del pecado, como dice en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, igual como ellos destinados a morir, toda la humanidad está destinada a morir. Todos merecemos la muerte. Ese pecado nos separa de Dios. Y como empezamos el mensaje esta mañana, quiero que estemos pensando, ¿qué es lo que merece? ¿Qué es lo que merecemos en esta mañana? Merecemos la muerte, merecemos el castigo eterno. Pero Dios en su misericordia quiere mostrarnos a nosotros a través de esta historia que Dios no quiere destruirnos, Él quiere salvarnos. Y vemos como Rahab es un buen ejemplo de eso. Ahora nuestras notas, y siempre las quiero dejar para que puedan seguir y también aprender un poco de la palabra de Dios. Pero primero, número 1, vemos que tu pasado no determina tu futuro. Tu pasado no determina tu futuro. Muchas veces vivimos pensando, pues con todo lo que hemos hecho, no hay manera que Dios nos puede salvar. Cuando vemos nuestro pasado tan horrible, decisiones tan malas que hemos tomado, muchas veces no pensamos que Dios puede salvar a nosotros. Cuando la verdad es, ni modo lo que hemos hecho en el pasado, eso no determina lo que está en tu futuro. Dios te ama. Cuando vemos a Rahab como nuestro ejemplo, su pasado, su forma de vida, viviendo con los paganos, viviendo en el lugar apartado de Dios, un lugar destinado para morir, y vemos en ella al final de la salvación, la salvación. Dios nos quiere salvar en este día. Aquí vemos, hermanos, en el inciso A, que la palabra de Dios está clara. La palabra de Dios está clara. Cuando hablamos de Dios, Dios tiene la misma opinión del pecado desde el principio hasta hoy en día. El mundo quiere redefinir lo que es el pecado. La sociedad quiere decir, no, pues eso es un estilo de vida, no necesariamente es un pecado. Cuando hablamos de pecado, pecado es pecado. Dios nos está dando por alto el pecado en nuestras vidas. Cuando hablamos del pecado, no altera, aunque la sociedad lo está aceptando. Desde que la sociedad hoy en día está más y más perversa, su forma de pensar más y más perverso, vemos que con Dios es igual. Dios no cambia su mentalidad. Por eso cuando hablamos de cómo la palabra clara, ahí en Génesis 13:14 dice: Jehová dijo a Abraham, toda la tierra que ves,
la daré a ti y a tu descendencia para siempre. El mundo ahora está diciendo que Israel debe moverse y dejar su tierra a otros. Dios está claro con esa tierra. No ha cambiado, para siempre pertenece a ellos. Igual como vemos en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Dios está claro en lo que Él nos quiere dejar saber. Él está claro en quién es Él y no va a cambiar para ninguno. Cuando vemos hoy en día la creación, y a mí me gusta la noche pasar afuera y no más mirar arriba, veo estrellas, veo planetas, veo la luna. Cuando vemos nuestra tierra, diferente que cualquier luz que vemos allá. Aquí vemos vida como no existe allá. Lo que Dios ha hecho acá. Y hoy en día todavía la ciencia no quiere aceptar como Dios ha hecho algo diferente aquí. No estamos buscando evidencia de agua. Nuestra tierra está cubierta con 2/3 de pura agua. Dios nos ha dado en abundancia lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Dios es Dios y todo hombre mentiroso. Dios no cambia. Él nos ha dado lo que es la verdad. Cuando uno decide descontar la creación de su propia voluntad, está decidiendo vivir en ignorancia, porque la evidencia es tremenda. En Números 13:1 y 2, y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy, y los hijos de Israel de cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno, príncipe entre ellos. Dios está diciendo claramente que en este mundo es de Dios. Inciso B, no solo vemos que la palabra está clara, vemos que el juicio de Dios es completo. El juicio de Dios es completo. Dice en Josué 6:21, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Cuando hablamos del juicio de Dios, es completo. Amigos y hermanos en Cristo, un día viene el Señor Jesús, y cuando Él viene por los suyos y nos llevamos a su presencia, en este mundo va a caer lo que es conocido la gran tribulación. No va a haber misericordia en ese tiempo. El juicio completo va a caer. Todos van a morir. Hay un lugar preparado para los que rehúsan creer en Cristo. Y Dios no quiere destruir, pero hay que recordar, cuando Dios juzga, su juicio es justo y es completo. Y vemos como en ese tiempo ellos estuvieron de que era. Ellos ya sabían de quién era esa tierra. Ellos ya sabían que iban a entrar a tomarla, pero ellos se quedaron ahí. Vemos rápidamente aquí en capítulo 2 de nuestro pasaje, versículo 16, Rahab hablando, dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón y a Og,
los cuales habéis destruido. Vemos que Rahab está diciendo, ya sabemos lo que pasó cuando salieron de Egipto. Ahora eso pasó 40 años antes de esta historia. Por 40 años sabían, cruzaron en tierra seca. Ninguno podía estar delante de ellos. Sabían que iban a morir si no cambiaron su camino. Hermanos, sabiendo que Dios puede y va a destruir a los pecadores, debemos entender que Dios tiene un plan para salvarnos a nosotros, pero su juicio es completo. Una cosa segura es que cuando Dios viene para juzgar, Él sí juzgará. Nosotros muchas veces queremos tomar nuestro punto de vista en cómo debemos pensar que es justo y lo que no es justo. Pensamos que una cosa es buena y otra cosa es mala. Vamos a ver lo que dijo Dios a Job ahí en sus notas en capítulo 38, digo 42, 38, 40. Dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? Además, ahí en capítulo 40, versículo 1, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a eso. Vemos ahora que cuando hablamos del juicio de Dios y cuando pensamos que nosotros sabemos algo, Dios está diciendo en pocas palabras, no sabes nada. No sabemos nada. ¿Dónde estuvimos cuando Él hizo la creación? ¿Dónde estuvimos cuando Él puso todo en orden? Nosotros vivimos tratando de juzgar a Dios, y cuidado con el omnipotente, el quien da la vida, el quien la quita, el quien puede dar perdón y el que no puede condenar. Hablando de Dios, y cuando vemos a Él acerca de que nuestro Dios, su palabra está clara, su juicio está completo. En número inciso 6, Dios es un Dios de también compasión. Por eso vemos que Dios es un Dios de compasión. Cuando vemos esta historia y podemos pensar, wow, qué difícil. Si vive en esa tierra va a morir. Si no está al lado de Dios, está en contra de Dios. Y así es. Pero está mostrando que no es necesario quedarse en contra de Dios. Por eso vemos su compasión. Rápidamente conmigo, vemos ahora hablando de Rahab. Vamos a pensar de ella. ¿Quién era Rahab? Rahab, podríamos decir, fue una salva. Rahab estuvo en el linaje de Jesucristo. Rahab fue alguien muy especial. Rahab, ella es mencionada durante el libro de Hebreos. Pero cuando pensamos quién era Rahab, Hebreos 11:31, muy fácil, dice, por la fe Rahab la ramera. Rahab la ramera no pereció. No Rahab la cristiana, no la Rahab la salva, sino está hablando de Rahab la ramera. Cuando hablamos de nuestra vida, nuestra definición es pecador. Es pecador. Si como decimos a Rahab la ramera, pueden decir hermano Puentes, pecador. Hermano Trejo, pecador. Así somos pecadores. No merecemos la misericordia de Dios. No merecemos la salvación de Dios.
Pero Dios en su compasión está cambiando el destino. En Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nuestra vida, la compasión de Dios viene solo de Él. Nosotros nada bueno podemos traer ante Dios. Pecadores delante de Dios. Número 2, hermanos, una decisión personal conduce a una confesión pública. Una decisión personal conduce a una confesión pública. Aquí en capítulo 2, versículo 18, nos dice aquí: cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu parte. Versículo 21, ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana en la ventana. Lo que vemos con ella es su decisión también requiso un cambio de conducta. Ahora vemos que este cordón que está hablando va a ser un símbolo más adelante. Tener el cordón de grana en la vista. Ahora vamos a pensar por un momento de ese cordón que vemos aquí en la foto. Piensa que fue la primera vez que ella había usado un cordón para bajar a alguien, un hombre, de esa ventana. Era una ramera. Me imagino que en otras ocasiones un hombre adentro y alguien afuera buscándolo, tal vez su esposa. Suelta el cordón y lo deja abajo. Ese cordón no fue algo nuevo. No era algo que ella pensó del momento, pero cambió su uso cuando conoció al Señor. Cuando ella en su vida ahora, ese cordón rojo tenía un significante muy diferente. Vemos a ella ahora en la sangre de Jesucristo. Ella ahora demostrando al mundo, viendo todos los muros, este color de piedra y un cordón rojo que está ahí colgado de una ventana. Fue algo que estuvo mostrando el cambio de la decisión que había tomado. Inciso A, vemos el propósito de su vida cambiada. De su vida cambiada. Vemos versículo número 18. Dice que aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás ese cordón de grana a la ventana por lo cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa tu padre, tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. Ahora estamos viendo un propósito. Ese cordón era un cordón de misericordia para los que estuvieron detrás de ese cordón. Si iba a encontrar la salvación solo allí, si sus padres solo allí, si sus hermanos solo allí, ninguna otra parte. Si hubieran decidido, pues voy a ponerles en otro cuarto, hubieran muerto en otro cuarto. Vemos que el Señor Jesús es el único camino, la única manera a la salvación. Cuando hablamos de nuestra fe, Santiago 2:18 dice: si alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. El cambio de vida es la evidencia de la salvación que nosotros hemos tenido. Inciso B, vemos que era una pecadora marcada. Vemos cada vez Rahab la ramera. Nunca pensamos en Rahab la dama. Está declarando quién era. Nosotros somos personas marcadas. Romanos 5:8 dice más: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Si hay uno que dice, pues pastor, yo no soy un pecador, entonces no necesito un salvador. El Señor viene a salvar a los pecadores. Si uno trata de justificarse a sí mismo,
va a encontrar con su justicia, no va a encontrar la salvación solo en Cristo Jesús. Somos personas marcadas. Cuando hablamos del propósito de su vida cambiada, era una pecadora marcada. Fíjese, vemos que fue perdonada por su confesión. Fue un pacto muy claro. Cuando hablamos en versículo 12, os ruego ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Cuando hablamos de ese perdón que encontró, empezó con un pacto muy claro. Ella está diciendo: yo estoy mostrando misericordia, no estoy entregándoles al rey de Jericó. Como yo estoy demostrando misericordia, yo te pido que me muestres misericordia. Vemos un pacto. Y dijeron los varones: si no nos descubras, ahora vamos a salvarte a ti. Un pacto. Si no cumple con la parte suya, ellos no iban a cumplir con la parte de ellos. Si ella hubiera entrado en su propio pensamiento, hubiera perdido. El pacto era muy claro. Dios está muy claro en cómo podemos tener la salvación. Pero ¿cuántos hay que quieren vivir su propio pensamiento? No, pues hermano, yo pienso, si yo tengo en la balanza más de obras buenas en contra de obras malas, y si tengo más bueno en mi vida que menos, y luego todo así, Dios me va a aceptar. Son sus pensamientos. No es el pacto que Dios nos ha dado. Dios ha dicho: son pecadores destinados al infierno, pero mando a mi Hijo a morir por nosotros, a darnos la vida eterna, que no lleguemos a ese lugar de condenación. Un pacto. No son sus pensamientos, un pacto. No sus ideas, un pacto. Ella iba a ser salva solo por ese pacto. Vemos ahora también, ella fue perdonada, como vemos en nuestra palabra de Dios, Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es el pacto. El pacto solo es Él. Ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Jesucristo. Si quiere rodear a Jesucristo para ir directamente a Dios Jehová, va a perder la salvación que tiene. Si rodea al Hijo para ir a la Virgen, su mamá, va a perder la oportunidad que Dios nos da. Su pacto es bien claro. La forma de salvación está bien declarada. Tu pasado no determina tu futuro. Una decisión personal conduce a una confesión pública. Número 3, hermanos. Una fe demostrada es una fe declarada. Una fe demostrada es una fe declarada. Cuando hablamos de esta ramera, dejó afuera de la ventana un cordón. Habló con sus papás: vénganse, métese aquí conmigo. A sus hermanos: vénganse, métese aquí conmigo. Ahora está declarando: algo va a pasar. Van a entrar, van a destruir esta ciudad. Y nosotros que estamos adentro somos los únicos que vamos a encontrar la vida. Y en nuestras vidas Dios nos ha dado un plan tan sencillo, un plan tan fácil. Él está diciendo exactamente cómo podemos tener esa vida eterna. Pero cuántas veces no estamos demostrando lo que está de Dios. Inciso A, vemos su lugar en Dios. Vemos una pecadora perdonada. Era una ramera perdonada.
Cuando vemos la historia en Juan 8, 3 al 11, lo vemos ahí en nuestras notas. Dicen: todos los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos ahora el perdón dado por Dios. Hebreos 11:31 dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Vemos ahora su lugar en el perdón, su lugar con la vida. Todos sus compañeros, el rey de esa ciudad, todos los demás muertos, pero ella salva por su obediencia. Esta mañana Dios quiere salvar a cada uno que esté presente. Hay muchos que ya han puesto su fe en Cristo, ya están seguros en el pacto que Él le ha dado. Pero me imagino que en esta mañana hay alguien que todavía no ha llegado a ese momento. Dios nos quiere perdonar. Pero vemos también con ella, en inciso B, su linaje del Hijo de Dios. Cuando vemos Cristo vino por una genealogía de pecadores perdonados. Según Corintios 5:11 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vemos en el linaje de Jesucristo que hay un hombre de una ramera, que también fue alguien que trajo hasta el Señor Jesús a esta tierra. Y inciso C, vemos su lealtad en los detalles. Cuando hablamos de esta vida de esta mujer, fueron detalles importantes. Este cordón, cuélgalo por fuera. La familia dentro de ese cuarto no abre la puerta para ninguno. Están ahí adentro seguros mientras que obedecen los detalles. Esta mañana hay detalles para tener la vida eterna. No es simplemente pensar: Dios me va a perdonar, o pensar que Él no me va a condenar, o pensar pues todo va a estar bien conmigo, sino hay detalles que necesitan su vida. El detalle de aceptar a Cristo como su Salvador, el detalle de confesarle como su Señor y su Salvador, el detalle para vivir para el único y suficiente Salvador. Es la vida que Dios nos ofrece en esta mañana. Así como estamos pensando, y cuando pensamos en esta temporada de acción de gracias, y tal vez alguien aquí en esta mañana que no está preparado para el encuentro de Jesús. Un día pronto Él viene y necesitamos estar preparados.